una de las principales características del pensamiento humano pues es la capacidad del pensamiento matemático, eso de echar cuentas, de hacer operaciones por básicas que sean o simplemente por llevar una contabilidad muy rudimentaria, pero claro, cuando... No sé si existe consenso al respecto de cuándo empezamos a pensar de un modo aproximado al que lo hacemos ahora en el siglo XXI, pero ¿cuándo ocurrió que alguien empezó a echar cuentas? Bueno, pues es de lo que se va a hablar pasado mañana aquí en Guadalajara, de la conjetura Zaslavsky. Es decir, ¿quién empezó a valorar esto de echar cuentas y a ver si no fueron las mujeres, que para algunas cosas son mucho más ordenadas que los hombres? Bueno, es lo que decíamos. Ya verán qué interesante entrevista la que vamos a realizarle a Francisco González Redondo, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. No es la primera vez que viene a los micrófonos y aquí estamos encantados, como siempre, de que se acerque de nuevo a contarnos este tipo de temas que él conoce también como historiador de la ciencia y que nos va a traer, como decíamos, pasado mañana aquí a Guadalajara. Muy buenos días, Francisco. Gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Pues José Luis, encantado de estar otra vez con vosotros y de esas preguntas que acabas de formularle a la audiencia que se responda, pues vamos a intentar adelantar algunas sin hacer spoilers de la conferencia. Bueno, antes de meternos en lleno en qué es esto de la conjetura Zaslavsky, en el hueso en cuestión, porque que lo sepan que todo esto surgió a raíz del hallazgo de un trocito, un resto óseo de unos 10 centímetros de longitud, a raíz del cual se empezaron a sacar muchas conclusiones y que nos conducen a esto. A ver si no fueron las mujeres las primeras que empezaron a echar cuentas. Bueno, vamos a ver, ¿cómo comienza todo este asunto de la conjetura Zaslavsky? Creo que la pronuncia Bueno, bien. antes de centrarnos en la conjetura Zaslavsky, que a nadie le suena, pues podemos mencionar El infinito en un junco, de Irene Vallejo, donde nos habla del origen de la escritura, ese bestseller que pues muchos de los oyentes pues, o de los que nos están viendo pues han leído. Entonces, de lo que vamos a hablar es del capítulo que le falta a ese libro, el capítulo introductorio, el capítulo prólogo, la precuela, si ahora se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tú has anunciado, como has dicho tantas cosas, pues vamos a ir desbrozando algunas de ellas, ¿no? Es que estoy entusiasmado. Sí. Claro. Entonces, la primera es la relación que puede existir entre el registro simbólico de lo que llamamos escritura y el registro simbólico de lo que llamamos el pensamiento matemático. Entonces, la cuestión está, ¿se registró antes el pensamiento matemático o se registró antes lo que llamamos escritura? O sea, empezamos ya desde antiguo, empezamos antes con las ciencias que con las letras, ¿o es lo que se está dirimiendo ahora? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Suponemos que la diferencia entre prehistoria e historia está en la capacidad que tenían nuestros antepasados de registrar lo que nos había acontecido. Eso es a lo que le llamamos historia, ¿no? Claro. La posibilidad de escribir lo que nos acontece. Bien, eso se supone que sucedió en Mesopotamia hace unos 5.300, 5.500 años. En Egipto, pues más o menos en esa época, quizá algunos siglos después. Pero cuando miramos a lo que normalmente llamamos arte prehistórico, porque se estudia desde las asignaturas de historia del arte, ¿eso que se registra no será escritura? Entonces, esa clave la vamos a llevar al mundo educativo, porque yo soy profesor de la Facultad de Educación de la Complutense. ¿Por qué sabemos que la escritura de los mesopotámicos o la de la escritura jeroglífica egipcia es escritura? Porque ha habido una continuidad en el registro y en la transmisión de las formas de registro, de tal manera que un maestro le ha enseñado a un alumno en qué consistía esa forma de escritura y eso se ha transmitido de generación en generación. Bien, pero si miramos a las cuevas, con arte en las paredes, por ejemplo, nos encontramos formas de representación simbólica que no sabemos si son hechas por hombres o por mujeres o por los dos y que las interpretamos desde la historia del arte. Porque claro, vemos bisontes, vemos uros, vemos ciervas, ciervos, cabras, bueno, algún felino quizá, algún carnívoro, menos, algún mamut, pero eso lo llamamos arte. Y sin embargo, si revisamos los orígenes de la escritura en Mesopotamia, empiezan con pictogramas. Es decir, un arte muy primitivo, desde luego mucho más burdo que el que encontramos en Altamira o en Lascaux. Y por tanto, la duda que nos plantea es, esos pictogramas que sabemos que se convierten en escritura porque hay registro, hay continuidad en el registro de maestro a alumno, no sabemos, porque hay discontinuidades, si son el origen de una escritura. Bien, entonces la escritura no sabemos ponerle origen, aunque tiene toda la pinta de que antes o después iremos reuniendo o rellenando huecos y podremos trasladar el origen de la escritura no con los pictogramas mesopotámicos, sino mucho antes. Mucho antes. Bien, pero de lo que no hay ninguna duda
es que hay otros tipos de registros que no son arte. Registros que llaman pues, arte abstracto o como queramos llamar así, no es arte figurativo, pero seguimos llamándolo arte. Y sin embargo, si lo analizamos en vez de con los ojos de un historiador del arte, los analizamos con los ojos de un matemático, entonces vemos que ahí sí hay continuidades en el registro. Vemos cómo hoy en día, cuando jugamos a las cartas, hacemos una raya, 2 rayas, 3 rayas, 4 rayas, 5 rayas. Vemos cómo los presos en las cárceles, en las mazmorras, pues han ido haciendo anotaciones de los días, raya a raya, de los días que han estado prisioneros. Vemos cómo en pueblos que no tienen escritura, tienen que realizar contabilidades y la van haciendo con rayas, muescas, en huesos o en... Bueno, pues esto, aquí sí hay una continuidad. Así como en el tránsito de lo que llamamos arte prehistórico a la escritura no lo hay, el comienzo serían los pictogramas, en Mesopotamia, por ejemplo, sí sabemos que hay continuidad en el registro contable. Bueno, pues esto nos da unas claves para mirar al arte ya no parietal en las paredes de las cuevas, sino en el arte mueble, en el portable, y lo hacemos de otra manera. Y entonces ya entramos en lo que tú estás diciendo. ¿Quiénes son los autores o autoras de esos primeros registros contables? Bueno, no vamos a hacer el spoiler completo de la conferencia, por supuesto. Ya has anunciado criterios de búsqueda en Google, es decir, que los oyentes ya pueden ir buscando conjetura Zaslavsky, a ver en qué consistiría conjetura Zaslavsky, qué hemos escrito ya o qué hemos hablado sobre ese tema, porque hay una entrevista a la BBC que me hicieron hace unos años y eso, y ya pueden ir buscando claves. Pero, por supuesto, hasta que no vengan a la conferencia, pues no van a tener la pintura completa o la escena completa de lo que vamos a contar. No trato de hacer spoiler de la entrevista, que seguramente va a ser súper interesante. Enseguida diremos cuándo y dónde, bueno, cuándo ya lo hemos dicho, pasado mañana. Pero vamos, tengo delante, pues, efectivamente, la reseña que hicieron de la entrevista en BBC News. Y no te voy a preguntar nada que no esté ahí porque eso ya es accesible. Vamos a ver, ¿dónde comienza esta conjetura uy, madre mía, qué palabra, Zaslavsky? La conjetura Zaslavsky. Mira, esta es una etnomatemática norteamericana, ya fallecida hace ya muchos años, Claudia Zaslavsky, que en el newsletter de un grupo de etnomatemáticas, pues gritó, digamos, o continuó un grito que ya se había lanzado. Por supuesto que las mujeres fueron las primeras matemáticas de la prehistoria. ¿Quién sino las mujeres lo hubiesen hecho? Bueno, a mí me pareció muy interesante esa posibilidad de que las mujeres fuesen... Pero claro, eso como conjetura está bien, pero eso hay que corroborarlo o refutarlo, ¿no? Entonces, pues yo llevo más de 25 años pues de alguna manera intentando ver si eso es cierto o no. Yo entonces digo, no, esto es una conjetura, vamos a ver en qué consiste. Y claro, eso no se hace a partir de un solo hueso, como verán los que investiguen en internet a qué hueso se refiere, que es el hueso Aishango, que se encontró en las orillas del lago Edward, en África, y que está el hueso ahora en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, sino hay que encontrar decenas y decenas de registro fósil de esa forma de pensamiento humano, que llamamos pensamiento matemático, en otras decenas de piezas, claro, y en distintas localizaciones, pues en distintos países diríamos hoy, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo llevo 20 años haciendo y es lo que voy a contar en la conferencia. Estamos hablando de que lo hemos contado. Sí, este hueso en concreto o el resto de los huesos que también de los cuales salen fotos en esta reseña de BBC News, estamos hablando, pues son huesos, se elegiría este material pues por su durabilidad, en los cuales hay una serie de muescas que no están puestas allí seguramente al azar. Esas muescas eran el registro contable de algo. ¿De qué podría ser registro contable y por qué, en definitiva, se supone o se intuye o la doctora Zaslavsky pensó que la autoría es femenina? Bueno, la clave esa es el final de la conferencia que voy a dar, con lo cual no la voy a revelar del todo, pero sí voy a decir que Claudia Zaslavsky consideraba, como otras mujeres de la época, de esos años 90 del siglo pasado, que probablemente las mujeres, por necesidad, digamos, de cómputo de ciclos menstruales, pues llevarían esos cálculos del tiempo, esa contabilidad del tiempo. Y es cierto que una lunación o mes lunar, por la duración, 29 días y medio, se aproxima mucho a ese otro ciclo natural, es el mes menstrual, que de media más o menos son 28 días.
Por tanto, se pueden hacer una correspondencia 1 a 1 entre los días del ciclo 1 y los días del ciclo otro, aunque haya cierto desfase. De modo que ese tipo de contabilidad probablemente, o bueno, con toda seguridad la hicieron mujeres. Ningún hombre iba a llevar esa contabilidad de ciclos menstruales, obviamente. Y por tanto, pues Claudia y otras autoras anteriores pues venían a pensar de esa manera. Pero claro, ¿cómo tenemos que encontrar en las piezas de arte mueble con muescas esas contabilidades de 28 en 28 o de 29 días y medio, 29 días y medio? Y eso es lo que hay que investigar, o yo llevo investigando 25 años, intentando encontrar más piezas que tengan ese tipo de registro contable. Y eso es el final de la conferencia, donde vamos a terminar. Pero tú estás hablando de Wesley Shango, tú quieres hablar de África, quieres hablar de Claudia Zaslavsky, y yo lo quiero hacer en clave española. Por eso el título no es La conjetura Zaslavsky, sino Altamira es nombre de mujer, y veremos que matemáticas, que también lo es, va a tener mucha relación. Porque si Picasso dijo que después de Altamira no hay nada más que decadencia en el ámbito de la historia del arte, veremos que revisitando la cueva de Altamira de otra manera, no el techo de los polícromos, no los bisontes y las ciervas más o menos del magdaleniense, aunque hay pinturas anteriores, ¿no?, que ya se han redatado con mayor antigüedad. No, bueno, vamos a ir al yacimiento arqueológico de Altamira, es decir, lo que ha quedado enterrado, lo que ha quedado en fosa, fosilizado, si lo queremos ver así, ¿no? Esos restos fósiles, y vamos a ver piezas de arte mueble portable que quedaron allí, también en otros yacimientos de otras cuevas en Francia, en otros lugares, pero sobre todo el yacimiento de Altamira, que nos va a dar unas piezas que nos van a permitir aproximarnos ahora ya sí de una manera, llamemos casi científica, a esa conjetura. Vamos a intentar corroborar la conjetura de Claudia Zaslavsky con piezas no africanas, con piezas no europeas extraibéricas, sino con piezas encontradas en el yacimiento de Altamira, pues en los años 20 del siglo pasado. Interesantísimo. O sea, se puede decir que definitivamente antes que asignar a un símbolo un significado, que sería la invención de la escritura, se usaban ya, digamos, estas muescas sin implicar una simbología, sino como ábaco, ¿no?, que quedara en un hueso. No, o sea... Bueno, es una acumulación de cantidades. Vamos a ver, ¿hoy qué día es? ¿Tú qué dirías que es hoy? ¿El 31, claro? No, 31, bueno, pues no, sí, 31. Bueno, imagínate que estamos el último día del mes de octubre, ¿no? Sí. Es el 31, decimos el 31 de octubre. Pues no, señor, no. Lo estamos diciendo mal. Si lo traducimos desde el inglés directamente, tenemos que decir el 31º día de octubre. Porque en realidad estaríamos, si estuviésemos en ese día, estaríamos en el 30... En ordinales. En el 31º día de octubre. Es decir, tendríamos que aludir al orden, el primer día, el segundo día. Y sin embargo, de lo que hablamos es del cardinal del conjunto de días transcurridos. Es decir, cogemos cuando se acaba el mes de octubre, vemos cuántos días han transcurrido, decimos, ¿cuántos días han transcurrido? 31. Bueno, pues hoy es el 31 de octubre. O bueno, el 1 de noviembre, pues solo ha transcurrido un día, pero no decimos, hoy es el primer día de noviembre, o el segundo día de noviembre. Decimos, el 1 o el 2. ¿Y eso por qué? Pues porque estamos unificando en una sola las dos aproximaciones al concepto de número, el concepto de número ordinal y el concepto de número cardinal. Bueno, pues esta idea es capital. Nosotros podemos, cuando hacemos un recuento, ver cuántas cartas o cuántas partidas he ganado, ¿no? O cuántos días llevo en una cárcel o lo que sea. Un día, 2 días, 3 días. Estoy acumulando una cantidad y estoy calculando el cardinal del conjunto de días transcurridos. Ese conjunto de muescas terminan haciendo un significado concreto. Eso es, y entonces lo que arqueólogos llevan estudiando desde los años 60, y veremos que los matemáticos no se tiran a la piscina, y cuando yo hablo de estas cosas tampoco, si nos basamos en lo que los arqueólogos han plasmado en artículos científicos en revistas de impacto, ¿no? Y que por tanto podemos citar los demás. Y entonces veremos cómo llevan tiempo pensando en esto, precisamente, en cómo estas cantidades se han registrado asociadas en general con el transcurrir del tiempo. Y el transcurrir del tiempo, la semana es una cosa muy artificial que hacemos nosotros, pero como unidades de medida, pues tendríamos ciclos, ¿no? El día es un ciclo, claro, cada 24 horas pues vuelve a amanecer, ¿no? O vuelve a anochecer, donde quieras poner el comienzo. Y cada más o menos 29 días y medio, pues la luna vuelve a estar, digamos, llena o nueva, como quieras empezar. Las estaciones se van sucediendo y... Cada 365 días un cuarto. Entonces, pues hay una serie de ciclos naturales
que nuestros antepasados han tenido que conocer. Pues porque sí. los celos de los animales, la reproducción, es mucho más fácil cazar crías que cazar adultos. En fin, todos unos ciclos que se repiten, o la recolección de frutas, que son nuestros antepasados eran recolectores. Claro. Bueno, pues todos estos ciclos necesariamente se han tenido en cuenta. Evidentemente, en conocer bien el entorno físico y el entorno temporal, en ello les iba la pervivencia de la tribu, ¿verdad? Esa es otra de las claves que no vamos a dar del todo en esta entrevista, solo faltaba, pero que también van a estar ahí. Las necesidades vitales de supervivencia que exigen cálculos, cómputos, recuentos. Y es donde los matemáticos podemos aportar unas visiones distintas, o los historiadores de la matemática, a las que aportan los arqueólogos profesionales, los paleontólogos, o los historiadores del arte, por ejemplo, prehistórico. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque es, yo creo que muy enriquecedor. Las perspectivas ante un mismo hallazgo, ante unas mismas piezas, ante unas mismas realidades, los diferentes prismas desde los que se pueden completar. Efectivamente. Interesantísimo, como hemos visto. Francisco, no tenemos tiempo para más entrevista. No quiero seguir tirándote la lengua porque veo que nos guardan muchas sorpresas. Muchísimas gracias, Francisco González Redondo, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense, y nos vemos pasado mañana por allí por el centro de Ibercaja, ¿vale? Muy bien, allí te espero.